De la encuesta de jubileo, veamos lo que pasa por departamentos. Chuquisaca, Carlos Mesa 41.6%, Luis Arce 23%, Camacho 5.5%, Chi 2.3%, Tuto 0.9%, De la Cruz 0%, Mamani 0%. Blancos y nulos en Chuquisaca 6.4%, nulo 4.7%, indecisos 15.6%. Vamos con el departamento de La Paz. Arce Catacora 47.5%, Mesa 27.9%, Chiyun 2.1%, Camacho 2.0%, Tuto 0.9%, Mamani 0.3% y De la Cruz 0.2%. Blancos nulos. Blancos 4.0%, nulos 5.5%, indecisos 9.5%. Los datos de Cochabamba a continuación. Luis Arce 45.6%, Mesa 29.8%, Camacho 3.2%, Chi 2.2%, Tuto 1.4%, De la Cruz 0.6%, Mamani 0.4%. Cochabamba, los blancos 4.2%, nulos 5.8%, indecisos 6.8%. Vamos al departamento de Santa Cruz. Camacho lidera con 38.8%, le sigue Arce con 16.6%, Mesa en tercer lugar 16.5%, Chiyun con el 1.9%, Tuto 0.9%, De la Cruz 0.3% y Mamani 0.2%. Recordemos que María de la Cruz, de acuerdo a las disposiciones de la dirigencia del ADN, ya no estaría siendo parte porque ADN declinó la candidatura. Miren ustedes en Santa Cruz, blancos 6.2%, nulos 6.6%, indecisos 12.0%. Vamos con los datos de Oruro a continuación. Arce 37.3%, Mesa 30.3%, Camacho 3.6%, Chi 3.2%. Vamos con el departamento de Potosí. En primer lugar está liderando Mesa con 32.4%, le sigue Arce con 32.0%, le sigue en tercer lugar Camacho con 7.1%, Chiyun con 2.6%, De la Cruz 0.8%, Mamani 0.6%, Tuto 0.6%. Vamos con los datos de Tarija a continuación. Carlos Mesa 40.8%, Arce 23.5%, Camacho 10.1%, Chi 2.5%. Y los resultados en el Beni, vean ustedes, en primer lugar está Mesa con 25.3%, Arce en segundo lugar con el 23.9%, Camacho 19.8% y le sigue Chiyun en cuarto lugar con 3.8%. Los datos del departamento de Pando. Luis Arce 25.1%, Mesa 18.2%, Camacho 14.2%, Chi 2.6%. Seguimos con el análisis a propósito de lo que está ocurriendo por departamento. En la intención de voto, A3 Gómez ha crecido en algunos departamentos, hemos visto a Carlos Mesa. Es el caso de Tarija, por ejemplo, es el caso de otros departamentos donde, por ejemplo, no tenía presencia antes, como también en Beni. ¿Cuál es su lectura? Mira, lo de Tarija se debe mucho a la alianza con Oliva, ¿no? Y ahí es muy interesante el trabajo que está haciendo Oliva y por eso esa tendencia le favorece a Carlos Mesa. En cambio, en el Beni es el efecto Áñez. Han visto que Áñez ha declinado su candidatura, entonces todo ese caudal que estaba yendo en favor de Áñez, pues se fue en gran parte a Carlos Mesa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en La Paz, Yanara? Lo que pasa en La Paz, le dobla prácticamente, le lleva 20 puntos de diferencia Arce a Mesa. Y uno dirá, pero ¿por qué? Si la ciudad ha protagonizado la protesta en octubre y noviembre. Pasa que
en las condiciones o los generadores del voto, por ejemplo, hay un tema que se llama la cercanía, la referencia, la confianza, ¿no? Y el elector paceño ve muy cercano a dos candidatos, a Arce y a Choquehuanca, porque esta ciudad tiene un componente étnico aymara que es muy... se nota, ¿no? en el ambiente, y es por eso que esa cercanía, esa proximidad, que no la tiene con Carlos Mesa, porque no se ha esforzado en demostrar en absoluto, ha generado que, por ejemplo, Arce prácticamente le lleve 20 puntos de diferencia a Mesa. Vamos ahora con don Carlos Bert. Don Carlos, la declinatoria de la candidatura de la presidenta Yanine Áñez ha favorecido a Carlos Mesa. En el Beni con nitidez, pero yo encuentro una característica comparando la encuesta de jubileo anterior con la actual, de jubileo cadena A, por supuesto. Si ustedes hacen este trabajo van a constatar que las tres fuerzas han subido, con una sola excepción. El MAS habría descendido un poco en Potosí, pero las tres han subido en casi todos los departamentos. ¿De dónde provinieron, de dónde salieron esos votos, esas intenciones de voto? Claramente parte de lo poco que ya tenía Áñez ha favorecido a Carlos Mesa, sobre todo en el Beni, algo en Tarija, pero sobre todo de la disminución de los votos nulos, blancos, no sabe, no responde, etcétera. Hace 15 días este total llegaba casi al 28% a nivel nacional. En esta segunda encuesta ha bajado a 21%. Es decir, que en estas 2 semanas la población, las y los electores han comenzado a asumir posición. Y esto va a continuar en los siguientes 5, 6, 7 días que quedan para entrar a la votación. Es por eso muy importante decirle a la población que deben asumir una posición e ir a votar, que usando la brecha entre el binomio del MAS y el binomio de Comunidad Ciudadana, pero que la posibilidad de un triunfo en primera vuelta todavía está latente, y claro, 20% de indecisos, no saben, no responde, es algo que en esta semana que falta debe cambiar y deben asumir posición. Ahora, quiero un último comentario. Las cifras de Potosí me ofrecen alguna duda todavía. Si revisamos la diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana es de décimas, ¿no? Si la memoria no me falla, 30.4 para Comunidad Ciudadana y 30% para el MAS. Ahí tengo dudas, hay que recibir esto con cautela, porque Potosí es el departamento con población provincial y rural mayor del país y con voto indígena. Una investigación realizada me ha mostrado que el único departamento de Bolivia que en el padrón tiene mayoría la población indígena y de origen quechua, por supuesto, en su gran mayoría, valga la redundancia, es Potosí. Gracias, entonces hay que recibir esto con alguna cautela, pero en general las dos encuestas de CIES Mori y la de Jubileo Cadena A están marcando, creo, adecuadamente las tendencias que están naturalmente variando y nos están conduciendo a la segunda vuelta. Gracias, don Carlos. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. A ver, a propósito de este tema, Andrés, ¿está más cerca la posibilidad de una segunda vuelta o está más cerca la posibilidad de que se consolide todo en una primera vuelta? De acuerdo a lo que son los datos válidos, estamos hablando que se ha mostrado en esta encuesta de Jubileo,
Sacando a un lado los votos no saben, no responden, los votos blancos, que estamos viendo ahí precisamente en pantallas. De acuerdo a estos datos, Andrés, ¿tú crees que está más cerca la segunda vuelta o más cerca que se resuelva todo en primera vuelta? Nada, está más cerca la segunda vuelta. Y voy a decir por qué. Está más cerca porque el candidato que tiene más rechazo es Arce, ¿no? Y ese candidato que tiene más rechazo difícilmente va a poder cosechar más votos, porque hay gente que dice yo no voto ni loco por Arce. Entonces, en cambio Mesa tiene poco rechazo, tiene pocos negativos, no está del elevado, y entonces ahí hay una conclusión de muchos electores que dirán, aunque no me caiga bien, pero yo tengo un objetivo, es decir, quiero votar contra el MAS, y si mi voto favorece a Mesa, pues ni modo, o no me importa. Ese es un razonamiento que en estos días va a ir cuajando más. Es más, lo que le estaba diciendo hace rato Diana es lo siguiente: alguna gente va a tener que pesar, y lo va a hacer porque el voto es volátil en estas circunstancias, que va a contrastar su amor, por ejemplo, por Camacho, su aprecio por Camacho y su rechazo por Arce, por el MAS, lo que va a significar que va a tener que inclinarse en una de esas decisiones. Y ese clima de opinión que existe de una mayoría de decir que no quiero que vuelva el MAS, en última instancia va a empezar a migrar el voto muy probablemente el mismo día de las elecciones, si no es que en estos días ya están decidiendo. ¿Y cómo se nota esto, Dianora? Pues en los diálogos, en el intercambio que hay entre la gente, y esa consigna es que va a crecer. Don Carlos Gómez, de manera breve, ¿qué puede pasar en los siguientes días? Estamos a poco más de una semana de las elecciones. ¿Cómo van a incidir estos resultados en el electorado? ¿Podrá cambiar mucho esas cifras? La tendencia nos está mostrando, repito, que las personas, las electoras y electores indecisas se están definiendo, están asumiendo posición. Está reduciendo, como era lógico de esperar, esta porción de los electores y las preferencias, lo que ha permitido que se cierre la brecha, y definitivamente creo que esto va a continuar avanzando y vamos a la segunda vuelta. Las señales nos están conduciendo por este lado. La otra constatación que tengo es que Camacho no se va a bajar de las elecciones. Camacho tiene la llave del Senado con estas cifras. Ambas encuestas, si es Mori y Cadena A con Jubileo, muestran esto. Ninguna de estas dos fuerzas, ni el MAS ni Comunidad Ciudadana, llegan a acumular 18 senadores, y la llave está, y estamos yendo a un parlamento especialmente con 3 fuerzas políticas, y en diputados es posible que aparezca alguna cuarta más, pero con una pequeña representación. Es eso lo que nos parecen estar diciendo ambas encuestas. Muy bien, gracias, Carlos Gómez. Vamos a repasar, por favor, estos datos. La encuesta nacional, urbana y rural. Encuesta nacional, Arce en primer lugar, 33.6%, Mesa 26.8%, Camacho 13.9%, Chiyún 2.3%, Tuto 1.1%, De la Cruz 0.4% y Mamani finalmente con 0.3%. Vamos con más datos de la encuesta nacional. Repasamos los datos a nivel urbano. Mesa 29.7, Arce 28.6, Camacho 15.7, Chi 2.3, Tuto 1.2, De la Cruz 0.4, Mamani 0.3%. Urbano blanco 0.5, nulo 6.4, indecisos 10.2%. Datos a nivel urbano. ¿Qué pasa en el área rural? Encuesta nacional, Arce 51.9%, Mesa 16.4%, Camacho con el 7.7%, Chiyún 2.3%, Tuto 0.5%, Mamani 0.4%, De la Cruz 0.4%.
encuesta rural. Veamos los blancos 5.9%, nulos 5.7%, no sabe, no responde 8.8% en el área rural. Vamos a repasar los datos de los votos válidos. Arce 42.9, Mesa 34.2, Camacho 17.8, Chi 2.9, Tuto 1.4, De la Cruz 0.5, Mamani 0.4. Volvemos con la ronda final de consultas. Estamos con Andrés Gómez. En primera vuelta se define el control del legislativo. En pocas palabras decimos se define el poder. De acuerdo a esta encuesta, Andrés, de Jubileo, ¿habrá un control? Estamos hablando del MAS, también va a haber de Comunidad Ciudadana, pero creemos que hay una participación muy importante, Andrés. Sí, Leonora, mira, lo que pasa es que una elección es una distribución del poder, ¿no? Entonces, estos resultados nos están señalando que el electorado se cansó de la tiranía de los 2/3 y de la tiranía de la mayoría. Entonces quiere un parlamento equitativo, con una distribución de poder equitativa, lo que significa recuperar la esencia de la democracia, que es negociar, ceder, avanzar, deliberar, porque finalmente una democracia es el gobierno por deliberación. Ese es el mensaje que está dando la sociedad y esperemos que comprendan los políticos, los partidos políticos, porque además cualquiera sea el gobierno de Anara, sea el MAS, ya no va a tener 2/3, además no va a tener el dinero que había en el anterior periodo y tampoco va a tener 2/3 en las calles, lo que significa que el MAS o Comunidad Ciudadana, cualquiera sea el gobierno, tienen que hacer acuerdos, tienen que hacer pactos, pero no solamente entre partidos, sino el gobierno con otras fuerzas sociales, con la sociedad organizada, con la mayoría silenciosa, y yo creo que eso va a dinamizar la democracia. Muy bien, don Carlos Bohr, por favor, muy breve. A partir de estas cifras que estamos observando, ¿qué le podemos decir a la gente sobre la estabilidad democrática en el país? Lo que vaya a ocurrir con el próximo gobierno, con la composición de la Asamblea, como hemos visto, como por lo menos estamos viendo, se conformaría. Estabilidad democrática para los próximos 5 años. No sé si podemos hablar todavía de estabilidad democrática, pero de pluralismo y de la necesidad de concertar políticas en el seno de las organizaciones políticas y con la sociedad civil. Esa es la realidad. Y quien quiera que esté a la cabeza del gobierno, coincido con Andrés, necesita ejercitar la democracia. Es eso lo que la población está diciendo a través de estas encuestas, y asumo que esto se va a consolidar en la semana que viene. La democracia que nos espera a partir del próximo año es plural, es deliberante, es una democracia real, dejando atrás los 14 años que tuvimos que soportar. Vamos cerrando con las conclusiones. Andrés, consultarte, ¿por qué el MAS está manteniendo esta preferencia en el área rural a pesar de tantos escenarios que se han dado? Daniel, a la gente suele valorar el pasado, ¿ya? Y cuando valora el pasado suele conectar con una expectativa con el futuro. Entonces dice, si con este gobierno, si con el anterior gobierno, con el MAS, hemos tenido un buen momento económico, pues tiene una expectativa y dice, bueno, puede que tengamos también más adelante. Y además ahí hay que considerar un componente, Daniel. El actual gobierno, es considerado por la percepción de la ciudadanía como responsable de la crisis económica. Pero tú me dirás, no, es la pandemia, claro, pero no se percibe del mismo modo, entre los ciudadanos. Hay diferentes interpretaciones. Y esa cercanía, además en el tiempo, en la proximidad, además esa cercanía, esa confianza que hay entre una parte del electorado de identidad, de colectivismo, de ideología con el MAS, hace que mantenga su caudal. Y es un mérito, después de 14 años en el poder, tener esa tendencia.
Gracias, Andrés. Don Carlos, para concluir, a manera de conclusión, en el ámbito urbano, hay poca diferencia entre Carlos Mesa y Luis Arce, casi un punto del electorado. Efectivamente, hay que añadir también que la raigambre popular del MAS no se limita solo a las provincias y a las comunidades indígenas, ¿no? También tiene una fuerte adhesión en los barrios periféricos de las ciudades. Hay incluso electores en sectores de la clase media, de suerte que es esto, la suma de esta presencia de adhesiones en centros urbanos, más la fuerza que tiene en comunidades alejadas sobre todo y en provincias, lo que se refleja, ¿no? El MAS dejó de ser la mayoría, pero al menos representa al 30-35% de la población del país. Es un actor político de primer orden y va a seguir jugando un rol importante, esperemos que contribuyendo a la construcción de una democracia real, plural, concertadora, que es lo que la sociedad está pidiendo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados analistas Carlos Bort y Andrés Gómez en este análisis que se ha hecho sobre la segunda encuesta de la Fundación Jubileo Tu Voto Cuenta por Cadena. Gracias y muy buenas noches. Seguimos. Buenas noches.